Día jueves ya 27 de junio de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar sobre las finanzas del país. Tenemos la visita del señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para que nos explique algunos puntos que están en las coberturas mediáticas. Entre otras cosas, les anunciábamos que el presidente de la República había publicado a través de la red social Twitter que para este día el ministro asistirá a la Asamblea Legislativa para pedir el refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares para apoyar las labores de seguridad que está desarrollando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Con este punto de perspectiva, ponemos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El presidente Nayib Bukele pidió al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, solicitar a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares en concepto de alimentación para miembros de la PNC y Fuerza Armada, que desde el jueves trabajan en el Plan Control Territorial contra grupos criminales. Fuentes se reunió con su equipo para trabajar la propuesta que estudiarán los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Estos fondos serán adicionales a los 2.8 millones de dólares que la Asamblea reorientó a principios de junio de este año, provenientes del impuesto a la telefonía, los que serán destinados a la compra de botas y uniformes para los agentes. Los legisladores se cuestionan de dónde saldrá el financiamiento. Hay un porcentaje que se les da junto con el salario de alimentación. Me imagino que el señor presidente de la República ha pedido estos 15 millones de dólares para incrementar ese porcentaje que se les da mensualmente en ese concepto. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa, de mi parte, no. El impuesto de la telefonía, todos los candidatos a la presidencia dijeron que lo iban a quitar. Hoy nos damos cuenta que es necesario para darle de comer a quien nos cuida. Creemos que es importante poder dotar a los miembros de la policía y del ejército de recursos, de condiciones para que puedan ellos hacer mejor su trabajo. El refuerzo presupuestario servirá para financiar el trabajo de miles de policías y militares durante la segunda fase de recuperación territorial. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Comenzamos. Así es, esta mañana de jueves nos da gusto darle los buenos días al señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien seguramente va a tener una mañana un tanto ocupada. Señor ministro, buenos días, un gusto recibirlo en este espacio. Buenos días, Manuel, qué gusto estar contigo, qué gusto estar en el Canal 12 y acompañando a todas las personas que nos están viendo a través de tu canal. Bueno, el presidente de la República publicaba en las últimas horas a través de Twitter que este día será precisamente el que usted visitará la Asamblea Legislativa para pedir ese refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares. ¿Cómo debemos entender, esta petición que hará el Ejecutivo y cuál es el fundamento que van a presentar ustedes como encargados de las finanzas del país? Bueno, yo creo que es importante aclarar algunas cosas. Sin duda alguna, pues escucho las valoraciones de los diputados y vale la pena pues decirles de dónde provienen los recursos y cómo se van a destinar. Efectivamente, en el semestre anterior, en el primer semestre, se presentaron a la Asamblea dos tipos de refuerzos presupuestarios. Un refuerzo presupuestario por 16 millones, de los cuales todavía habían recursos por el orden de 9 millones. Y la contribución especial se presentaron recursos por 68 millones, de los cuales hay todavía 21 millones. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es solicitar a la Comisión de Hacienda una reasignación de recursos en base a esos expedientes. Es un proceso que hemos llevado a cabo antes y que vamos a presentar, esta mañana al presidente de la Comisión de Hacienda esa reasignación de recursos. No hay préstamos, no hay recursos, que provengan de algún tipo de empréstito, sino que todos son recursos provenientes de la contribución especial y de el refuerzo presupuestario. Entonces hay que aclararle a la población que no se está solicitando nueva deuda, que no es un tema de decir el Estado se está endeudando. Eso por una parte en materia presupuestaria, Manuel. Y en segunda parte, creo que es importante decir, efectivamente hay niveles muy bajos en la alimentación que se le da a los policías y defensa y que a lo largo del tiempo esperamos ir mejorando. En esta ocasión, lo que el presidente nos ha indicado es al número de policías que están en el plan de control y al número de soldados que están en ese mismo plan,
hay que darles un refuerzo porque hay que garantizar que tengan una buena alimentación. En algunos casos se está dando una alimentación entre 50 y 70 dólares. Eso se va a aumentar entre más o menos a 200 dólares. Hay otros tipos de agentes que ganan 130, también se van a llegar a 200 dólares. De tal manera que se les garantice una buena alimentación, digamos, a todo ese grupo que está participando en las actividades de seguridad que el presidente Bukele ha mencionado. Bueno, partiendo de eso, ministro, vemos que los diputados seguramente pues tendrán muchas interrogantes hacia usted sobre el manejo que se está haciendo de estos fondos, porque incluso la Comisión de Hacienda ya acordó que el día lunes le van a invitar a usted para que vaya y les explique. Hoy se haría solo la petición de los fondos y el lunes ya tendría usted que presentarles todos esos argumentos a los legisladores en la comisión para justificar, digamos, todo de dónde va a salir y cuál va a ser el uso que se le van a dar a esos 15 millones. No tenemos ningún inconveniente en participar, siempre para nosotros es un agrado atender la Comisión de Hacienda y vamos a ver no solo ese tema, tenemos también el crédito para los gobiernos municipales, que es un proyecto de inversión y crecimiento de 200 millones, que no son para el órgano ejecutivo, sino que son para los gobiernos locales, para incentivar carpetas de proyectos de inversión. También nos han convocado para el tema de las plazas, nos han convocado para ver 3 o 4 reformas a la ley de zonas francas, que las estamos estudiando con el equipo del Ministerio de Hacienda, el viceministro Zelaya y el director de aduana, Gustavo Villatoro, y seguramente pues vamos a llevar todas las aclaraciones necesarias para que la Comisión de Hacienda pueda tomar la mejor decisión. Ahora bien, ministro, semanas atrás la Asamblea aprobó los 2.8 millones que habían, 2.8 millones para la compra de uniformes y la compra de botas. La mayoría de veces los ciudadanos pensamos que cuando se aprueban estos fondos es inmediato, que le dan el dinero y vaya, comiencen ya la compra de las botas y los uniformes. ¿Cómo va este procedimiento, digamos, ya que están aprobados los fondos para pues esta compra que tienen que hacerse para las labores también de seguridad pública? Bueno, son de las cosas que nosotros debemos de mejorar. Tenemos un diario oficial que se tarda mucho tiempo en publicar, ¿verdad? Y hay que tener mecanismos de agilización, de mayor tecnología para que esto sea más rápido. Entonces, eso quizás voy punto a punto, ¿no? Claro, claro. Diario oficial, después del diario oficial, la cartera, en este caso el Ministerio de Seguridad, tiene que comenzar todo el proceso de licitación o ir a la bolsa para poder concursar estos bienes que se necesitan, y después de eso, digamos, una vez que ya están comprados los bienes, cuando ya se hace efectivo el bien, hasta ese momento va el requerimiento al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda paga. Es decir, ese es el proceso normal. De entrada, el Ministerio de Hacienda no transfiere los recursos al ministerio, a cualquier ministerio, sino solo hasta que el bien o el servicio está devengado, contablemente devengado, es decir, que ya todo el proceso, digamos, contable pasó. De hecho, bueno, la distribución de estos fondos, de estos 2.8 millones, llamaba la atención que son 435.000 dólares, decía, para la Fuerza Armada y 2.365.000 para la Policía Nacional Civil, en este caso. En total, Manuel, lo que hacen son 5 millones, es decir, la solicitud del presidente fue, necesitamos 5 millones para los uniformes. Entonces, el presupuesto de la PNC y el presupuesto de defensa ya contaban con recursos. Entonces, lo que hicimos fue dar 2.8 adicionales para complementar esos 5 millones que el presidente nos había solicitado, que era lo que los dos ministerios necesitaban para cumplir. Ahora bien, ministro, estamos, digamos, en una forma diferente, digamos, de hacer las cosas desde el Ejecutivo. Hemos visto desde que comenzó la gestión, en este caso a la ministra de Desarrollo Local, a María Chichilco, en diferentes puntos del país, haciendo recorridos, hablando con la gente, viendo cuáles son las necesidades. Uno de los primeros proyectos en los que ella se comprometió fue el puente allá en la zona oriental, de unas personas que decían que lo habían solicitado desde hace mucho tiempo y que tenían que cruzar prácticamente, digamos, a través de unas cuerdas metálicas un río.
y ella decía, pues le vamos a construir el puente. El presidente decía que se comience de inmediato, digamos, este proyecto. Pero usted que maneja las finanzas en este caso del Estado, ¿cómo se va a hacer, digamos, para cumplir con todos esos proyectos en los que la ministra de Desarrollo Local se está comprometiendo y que el presidente está pidiendo que se haga pues para ayer, ¿no? Entonces, y que se comience de inmediato a todo eso? Pero usted ya nos decía, los procesos de manejo de los fondos llevan, digamos, una serie de procedimientos que se tienen que cumplir y una serie de pasos que se tienen que cumplir. Y por lo tanto, los fondos no se van a sacar de inmediato y decir, comiencen a construir ya. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo se va a manejar todo esto? Porque son compromisos que la población pues ya tiene expectativas de que se cumplan. Yo creo que, va a ver, Manuel, hay algo importante que hay que aclarar. Es decir, el hecho de que haya pasos para poder ejecutar una obra o un bien no implica que no existan los recursos. Es decir, en el caso de obras públicas, ellos tienen fondos de alguna manera contingentes para poder llevar a cabo obras de mitigación y infraestructura, de tal manera que puedan cubrir con algunos proyectos pequeños. Entonces, de esos recursos es que el Ministerio de Obras Públicas va a lograr cubrir la necesidad que en este caso la ministra de Desarrollo Local está solicitando. Y entonces, cuando se cumpla toda la vuelta, es decir, cuando se alcancen todos los procedimientos, hasta entonces se da un pago. Exactamente, pero como decíamos, una de las interrogantes que quedaba en el aire también es el tema de los fondos. Estamos ya medio año y el presupuesto pues ya está corriendo la ejecución. Corriendo, sí. ¿Considera usted que las carteras tienen fondos de dónde echar mano para cumplir todas las expectativas que tiene el presidente? Las carteras tienen fondos del presupuesto, es decir, y las prioridades estratégicas se definen a través de dos momentos. Uno, las políticas económicas que dicta, digamos, la administración de gobierno, en este caso el presidente Bukele, dicta cuál es la política estratégica, la política económica que nos debe guiar. Ahora tenemos un presupuesto aprobado que tiene unas políticas, que tiene unas valoraciones, que tiene unos ingresos y unos gastos. ¿Cómo en estos 6 meses tratar de encontrar, digamos, esa similitud o esa unión de cuáles son las políticas económicas que se van a comenzar a trabajar estos 6 meses y cómo lo relacionamos al presupuesto? Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los ministros y ministras, de tal forma que podamos encontrar, digamos, cómo utilizar los recursos de la manera más eficiente y también tener algunos ahorros, Manuel. Porque en el caso de las compras públicas, el presidente ha sido muy claro. Miren, todos los organismos internacionales vienen diciendo desde hace mucho tiempo que utilicemos mecanismo bursátil, porque hace más eficiente el uso de los recursos y eso nos va a hacer generar ahorros. En este caso en particular, sí tenemos orden todos los ministros y ministras de ser más eficientes para generar esos ahorros y generar disponibilidades que podamos encontrar para poder utilizar esos recursos en otras necesidades básicas que necesita la población. Ahora, ministro, ¿cómo ve usted, digamos, el tema de los ingresos para este 2019? ¿Cómo ve usted, digamos, ese manejo, considerando que usted es el que le toca jugar con las cifras y ver todos los requerimientos que hay? Vemos que los requerimientos son muchos, vemos a funcionarios diciendo de que, bueno, vamos a ver de dónde sacamos para poder trabajar. En este caso, digamos, en el caso de los ingresos del país, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted ese panorama? A ver, yo creo que es importante también decirle a la población que tenemos una buena recaudación, es decir, los ingresos tributarios más las contribuciones especiales están más o menos 52, ayer creo que estaban en 53 millones arriba del presupuesto. Eso implica que los ingresos se están recaudando muy bien, es decir, que tanto el impuesto al IVA como el impuesto de la renta, a pesar de que la economía en algún momento por los efectos aduaneros tuvo una disminución en el comercio interregional, eso no nos ha impedido que los ingresos tributarios sigan una tendencia al alza. Y yo creo que eso es bueno porque vamos a tener algunos recursos que será necesario, digamos, destinarlos en las prioridades que el presidente así lo indique. Entonces yo creo que hay que aclarar, digamos, que las personas están contribuyendo más. Hay una mayor recaudación por parte del sector privado que están enterando al fisco. Hay que seguir haciendo eso. Yo siempre menciono
que hay que tener mayor cultura tributaria siempre. Siempre tenemos que cumplir con nuestro derecho con nuestro deber de pagar impuestos y con nuestro derecho de utilizar bien los recursos como Estado, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos llamados a hacer eso, ciudadano y Estado, y de esa forma seguramente vamos a ir mejorando aún más la recaudación. Yo le he pedido al viceministro Alejandro Zelaya que le pida a sus directores de aduanas y de impuestos internos que me presente un plan de auditoría, de fiscalización, digamos, bastante concentrado, eficiente, que busque, digamos, la mejora en la recaudación aún más. Ahora bien, ya se tiene, digamos, medido el impacto que tuvo el problema en las aduanas, porque tanto los importadores como los exportadores en determinado momento estaban diciendo, miren, son tantos millones que se están perdiendo, digamos, por los problemas que se tuvo con la Declaración Única Centroamericana. Y nosotros pues vimos las declaraciones que daban los transportistas, que daban los empresarios, diciendo y hablando de la emergencia que se había generado no solo en El Salvador, sino en las aduanas de parte de Centroamérica. ¿Ya tienen ustedes medido, digamos, lo que puede pues afectar, digamos, los ingresos del país? A ver, realmente lo que bajó la recaudación anduvo por el orden de la estimación de esa semana, ¿no? Anduvo por el orden de unos 5 a 10 millones de recaudación tributaria. No alcanzamos a medir, Manuel, cuánto fue las pérdidas que el sector privado puede tener en esto, porque realmente yo puedo determinar, digamos, cuántos contenedores dejaron de pasar, pero que a las 3 semanas eso se compensó. Sí. Entonces, frente a eso, ¿dónde se da, digamos, el desgaste, digámoslo de alguna manera? A nivel micro. Es decir, no alcanzamos a determinar cuántos son el nivel de microempresarios o el nivel desagregado de empresarios que tuvieron problemas con esto del DUCA. Yo creo que el director de aduanas ha tomado buenas decisiones al respecto para poder acelerar, digamos, los procesos, y seguramente esto que ahora es un plan de contingencia se podrá eliminar, digamos, o se podrá llegar a la normalidad a finales de mes. Ahora bien, usted nos decía, bueno, los diputados están interesados en conocer muchos temas, entre estos ya hablábamos del presupuesto que se va a destinar a reforzar seguridad, los 15 millones de dólares que esta mañana usted acudirá a pedir, pero también hay peticiones para que se hable de otros temas que también, digamos, en este caso le competen a usted. Decíamos el tema de la supresión de plazas que se va a hacer a raíz de las secretarías que ya dejaron de existir, en este caso la de participación, la de gobernabilidad, la de inclusión y la técnica. En un momento se dijo que esto va a implicar pues un ahorro que sobrepasa, digamos, los 23 millones de dólares. Esta cifra ya es, como digamos, ya está bien calculada, ya es real, ministro, que esto se va a ahorrar con el tema de esto, de la supresión de estas, son casi 700 plazas, ¿no? Bueno, estamos haciendo los cálculos, Manuel. La ciencia es cierta, todavía estoy trabajando, digamos, en cuál va a ser el ahorro estimado. Aquí hay varios temas que ver. Primero, hay una decisión política y estratégica en materia del manejo de Casa Presidencial. Y el presidente dice, bueno, Casa Presidencial es una institución de tomadora de decisión, se toman decisiones estratégicas y no necesitamos, digamos, ejecutar esas decisiones estratégicas. Para eso son los ministerios y sobre esa base se toma una decisión en el Consejo de Ministros donde se dice que hay que recortar esas secretarías porque ya hay otros ministerios que están fungiendo esas labores. Y en términos presupuestarios, lo que tenemos que ver es, después del proceso, digamos, de indemnización que requiere y que cumpla el derecho laboral de las personas, en ese momento se define que hay un ahorro por salarios de más o menos 2 millones de dólares, tal vez un poco menos. Sí. Pero adicionalmente a eso, Manuel, tenemos todos los rubros que tienen que incorporarse o que dejan de pagarse del presupuesto. Los bienes y servicios del Estado, de todas esas secretarías. Los alquileres de los bienes y servicios de todas esas secretarías, porque hay edificios o había algunos inmuebles que estaban siendo alquilados donde estaban ocupando esas secretarías. Entonces todo eso deja de ser un gasto y se comienza a ahorrar.
y luego hay algunas transferencias, algunos proyectos que hay que determinar si van a continuar o no, ¿verdad? Siempre garantizando, digamos, que aquellos recursos que la misma cooperación internacional había dado como para la Secretaría de Planificación se mantengan en aquellos proyectos que son de interés, digamos, para las agencias de cooperación seguir desarrollando en materia de inclusión social, por ejemplo, Ciudad Mujer. Ahora bien, ministro, cuando hablamos del tema de las plazas del sector público, muchas veces se ha hablado, digamos, que este es uno de los sectores que más crece y que por eso parte del presupuesto general de la nación siempre se va en el pago de salarios. Y es por eso que hemos escuchado en muchas ocasiones es necesario hacer una auditoría de plazas en todo el sector público para definir, digamos, si se necesita toda la gente que se tiene trabajando. Es que usted tiene mucha experiencia en este tema del manejo de las finanzas y también ha hecho análisis como a nivel, digamos, del funcionamiento en sí del Estado. ¿Considera usted que digamos, estamos en un momento importante en el que se debería de analizar si se ha modernizado realmente el Estado y si solo ha crecido y se ha engordado nada más la planilla y al final pues no se están teniendo los resultados que se esperaban? ¿Considera usted que se debería de hacer algo así? Fíjese que este es un tema bien interesante porque a lo largo de los años yo siempre he dicho que necesitamos una política salarial, es decir, una política salarial del sector público, de tal manera que ordene la casa. ¿Por qué es ordenar la casa? No es posible, digamos, que tengamos algunas carteras de Estado con niveles de incremento anual muy altos, entre 4 al 8%, y tengamos carteras de Estado que tienen 20 años de no tener un aumento. Entonces hay que equilibrar el crecimiento de las remuneraciones del Estado. ¿Por qué? Porque no pueden ir unos en una alza muy fuerte y otros que no caminan. Hay que tratar de estandarizar la política, las remuneraciones del sector público, y para eso se requiere mucho trabajo, mucho consenso, muchos acuerdos, ¿verdad?, entre la clase trabajadora y el patrono, que es el Estado. Seguramente vamos a tener que hacer alguna revisión en todas las carteras, y le he pedido al viceministro Oscar Anaya que trabaje una dirección de calidad de gasto, de tal manera que podamos determinar si los recursos que estamos destinando a diferentes tipos de programas están siendo bien utilizados o no. Es decir, ¿cuál es el impacto en la población de ese gasto? ¿Es un gasto dormido que no genera ningún impacto? ¿O efectivamente estamos generando un cambio en la población? Yo creo que ese tipo de casos vamos a tener que estudiarlos a fondo y seguramente vamos a encontrar respuestas para la población. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Hay muchas preguntas todavía para el ministro de Hacienda. Le pedimos a usted que se quede con nosotros. Estamos en el día jueves y este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Este día jueves en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Estamos hablando de diferentes temas que están en las agendas informativas y también diferentes temas que han estado ahí por años y que siempre se ha discutido el impacto que hay situaciones que tienen el impacto que tienen diferentes situaciones en las finanzas del Estado. Ministro, junto, digamos, a la supresión de algunas secretarías se anunciaba la creación de otras. En este caso se hablaba de la creación del Ministerio de Desarrollo Local, ya hablamos del trabajo que está haciendo María Chichilco como encargada de Desarrollo Local. También se anunció la creación del Ministerio de Vivienda y una de las interrogantes es cómo se va a manejar, digamos, los fondos con los que van a funcionar estas nuevas instituciones. Bueno, primero es que ya había un viceministerio de Vivienda y se hace Ministerio de Vivienda. Entonces ya está creado el ministerio y ahora hay que transferir los recursos de ese viceministerio a un ministerio. Sí. En el caso de Desarrollo Local, también, digamos, debemos encontrar cómo vamos a operativizar. En el caso del Ministerio de Desarrollo Local, tenemos que hacer algunas transferencias que hay que ir a la Asamblea para poderle dar pie, digamos, al desarrollo del ministerio. Todavía estamos trabajando con Casa Presidencial y Ministerio de Hacienda para ver el formato de cómo lo vamos a presentar. Pero aprovecho también, Manuel, en el sentido de decirte, hay secretarías en Casa Presidencial que ya están trabajando fuertemente y que en el caso, pues estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para desarrollar todos esos proyectos insignia
que el presidente Bukele nos ha encomendado, Manuel. Y efectivamente con el secretario Luis Rodríguez quisiera que me permitieras un momento, porque es bueno que la población conozca cuáles son esos proyectos insignia que la administración Bukele quiere desarrollar. Y en este caso tenemos la red de puertos, es decir, tomar La Unión, Corzaín, Acajutla, La Libertad, de tal forma que podamos, digamos, encasillar todo el tema de la red de puertos y cada uno con determinados ejes estratégicos. El Tren de Pacífico con enfoque local y regional, aquí también tenemos el apoyo de México que quiere, digamos, invertir en su frontera sur, digamos, de tal manera que los países de Triángulo Norte podamos enfocar esfuerzos de manera regional. El Plan Maestro de Movilidad a nivel nacional, que digamos todo el desarrollo de infraestructura de carreteras, calles, de tal manera que encontremos espacios, digamos, con una buena viabilidad. También está Mi Nueva Escuela, que es un plan de revisar las más de 5.000 escuelas que tenemos y sobre esa base, digamos, determinar si efectivamente necesitamos 5.000 escuelas o necesitamos menos, ¿verdad? Pero lo que debe ser es que esa escuela debe tener una buena infraestructura y una buena tecnología. Hay otro proyecto que se llama Nacer Crecer, proyecto de la primera dama, enfocado a primera infancia, es decir, en qué medida le damos fortaleza a que el país pueda tener la capacidad de desarrollar a los niños de 0 a 6 años, de tal manera que esos niños cumplan, digamos, sus metas académicas y podamos encontrar, digamos, que terminen la universidad y que encuentren, digamos, una carrera en materia económica o social en este país o en el exterior. También tenemos la Franja del Norte enfocada en mejorar, digamos, en eliminar la pobreza. ¿Qué pasa, digamos, en toda la Franja Norte? Tenemos una carretera longitudinal del norte, pero no tenemos industria. Es decir, no tenemos agricultura, no tenemos qué sectores estamos incentivando ahí. Hay que desarrollar fuertemente el crecimiento de esa zona. Y para eso, digamos, hay dos ejes principales que debemos manejar. Y es que debe haber un componente muy fuerte, Manuel, de infraestructura y un componente muy fuerte de tecnología. De tal manera que los ejes estratégicos del programa, económico, social, vulnerabilidad, medio ambiente, seguridad, puedan avanzar en materia de estos proyectos estratégicos y otros proyectos en materia agricultura, el mapa de riego que se debe desarrollar, deben fortalecerse. Y para eso nosotros tenemos el deber de encontrar el financiamiento necesario que debe cubrir, digamos, los 5 años de gobierno del presidente Bukele, de tal manera que podamos generar la inversión de corto plazo y de largo plazo que sea necesaria para que este país crezca. Ahora bien, cuando hablamos de proyectos como por ejemplo el de los puertos, sabemos que La Unión ha sido uno de los puertos que ha estado ahí y que ha sido, digamos, cuestionado por la situación de que se generó el gasto, pero esta infraestructura no ha generado ningún tipo de ingreso, porque primero se dijo que se había hecho en una zona que no era la mejor para el proyecto. De ahí se dijo de que pues nadie estaba interesado, decían, en ponerlo a funcionar. ¿Considera que se puede hacer, digamos, ya una realidad con esto que nos está planteando usted, que ese puerto comience a generar algún tipo de ingreso para El Salvador y que ya no solo se esté pagando esa obra y que parte de los recursos estén siendo drenados por ese puerto? Y efectivamente, como tú lo dices, Manuel, están siendo drenados totalmente porque para que ese puerto funcione es necesario dragarlo. Entonces hay que salir, hay que pensar afuera de la caja y pensar cuáles son esas oportunidades que tiene el puerto de La Unión. Efectivamente, ¿qué relación podemos tener en materia de turismo con ese puerto? ¿Qué relación podemos tener teniendo un aeropuerto cerca? ¿Qué relación podemos tener si tenemos el volcán de Cosiguina ahí en Nicaragua, si tenemos las islas en El Salvador, si tenemos islas en Honduras? ¿Cuál enfoque le vamos a dar? Entonces, todo eso lo estamos trabajando con el secretario Rodríguez, de tal forma que podamos avanzar, digamos, en presentarle a nuestro presidente un enfoque de desarrollo a ese puerto de La Unión. Y ya hay, digamos, algunos países interesados en desarrollar el puerto de La Unión bajo
una estrategia de crecimiento tomando en consideración que no estamos hablando del puerto en sí mismo, Manuel, sino estamos hablando de todas las zonas que quedan aledañas al puerto, que deben desarrollarse. Por eso es que esto debe verse dentro de un enfoque más integral y no solo, digamos, vincular al puerto de la Unión como un fin en sí mismo. Ahora bien, en la administración anterior, ministro, se hablaba del desarrollo de las zonas económicas especiales. Esto fue un proyecto que se lanzó y que se dijo de que esto iba también a reactivar el puerto del puerto de la Unión, y que incluso en determinado momento se criticaba y se decía de que se estaba creando la plataforma para que fueran los chinos los que vinieran a operar el puerto de la Unión, y que todo iba enfocado en eso. ¿Cómo queda, digamos, este proyecto? ¿Está comprendido todo de las zonas económicas especiales en los proyectos nuevos que están desarrollando usted y el secretario Rodríguez? Las zonas económicas especiales no son parte de los proyectos de esta administración. No implica que nosotros no hagamos una propuesta totalmente nueva en materia de zonas francas. Es decir, ahí con el secretario Catán estamos trabajando el tema de zonas francas y esto lo vamos a desarrollar. La indicación que tenemos es trabajemos algo nuevo que dejemos de hacer parches a las leyes, de tal manera que podamos avanzar en modernizar no solo la tecnología o la infraestructura, modernicemos las leyes, la forma de estandarizarnos a nivel internacional y dejemos de estar escribiendo parches por todos lados. Entonces, sí estamos trabajando en una propuesta que seguramente vamos a presentar, digamos, en algunas semanas. Ahora bien, cuando hablamos del tema del ferrocarril y hablamos del desarrollo de todos los puertos, esto implica fondos. ¿Buscarían, digamos, estos fondos en cooperación internacional? Hay fondos de cooperación internacional, hay países que ya han anunciado que quieren participar en estos proyectos insignia que el presidente Bukele ha mencionado, y nosotros pues estamos claros que para todo esto se necesita cumplir ciertos requisitos, hay que estimar, se necesitan estudios de medición, de rentabilidad social, de inversión, cuánto se requiere, y vamos a hacer todos esos procesos que son necesarios para poder llevar a cabo estos proyectos. Seguramente vamos a necesitar financiamiento, pero ese financiamiento debe medir, digamos, cuánto va a crecer la economía en la eficiencia de estos proyectos, cuánto va a ser el empleo que se va a generar por estos proyectos, y de esa forma pues vamos a incentivar, digamos, que la inversión extranjera directa pueda entrar, que la inversión pública y privada pues se pueda incentivar de tal manera que alcancemos niveles de crecimiento entre 3 y 3,5%. Ahora bien, sabemos que la economía salvadoreña ha estado pasando por una etapa un tanto difícil, ¿no? Y que hemos sido en Centroamérica quizás los de menor crecimiento. 2.4 se ha dicho, bueno, si lo comparamos con años anteriores es un porcentaje aceptable, pero si lo comparamos ya afuera con nuestros vecinos, correcto, vemos que estamos muy abajo. ¿Considera usted, ministro, que se puede lograr, digamos, un crecimiento diferente para los años que vienen, si se ponen a fusionar todos estos proyectos, si se dinamiza la economía de la forma que tiene que hacerse, se puede lograr un crecimiento mayor y que ya El Salvador deje de ser, digamos, un punto de referente de bajo crecimiento en Centroamérica y pase a equipararse con el resto de países de la región? Yo creo, Manuel, que hay una oportunidad muy grande por desarrollar a El Salvador. Yo creo que hay una oportunidad muy grande por darle más certidumbre al país. Yo creo que hay una oportunidad muy grande por aumentar la inversión, porque el sector privado, la clase trabajadora, quieren apoyar al presidente Bukele, y en ese sentido pues yo creo que es importante dar mensajes claros de que este país necesita crecer. Necesitamos cambiar la calificación de riesgo, llegar a tener un grado de inversión, y para eso se requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y ese esfuerzo no solo viene del Estado, sino del privado y de los salvadoreños que convivimos aquí y de los del exterior. Ministro, tengo dos preguntas más. Estos son temas que son muy sensibles para el ciudadano y que en este caso a usted como encargado de las finanzas en determinado momento le toca manejarlos. Impuestos. Sabemos que durante mucho tiempo el Fondo Monetario Internacional y otros organismos ha dicho que El Salvador tiene que mejorar la recaudación y que en determinado momento tiene que incrementar la carga tributaria. Y se dijo, bueno, hay que incrementar el IVA, dijo en determinado momento algunos organismos internacionales. Usted que digamos que está manejando la cartera de Hacienda y que le tiene que enfrentar directo este tema, ¿qué le dice al ciudadano cuando se habla de que esto puede ser una posibilidad a futuro? Hay que ser claros en esto, Manuel. Lo que nosotros buscamos ahorita es crecer.
Esta economía debe crecer revolucionariamente. Creemos que es importante que cambiemos el estilo en que lo hemos estado haciendo y crezcamos del 2,5 al 3,5. Lo que logremos crecer, por ahora tenemos unas finanzas públicas estables. Hagámoslas realmente sostenibles en el tiempo. Y si nosotros cada vez que queremos hacer esas finanzas públicas sanas y sostenibles necesitamos hacer ajustes fiscales fuertes, entonces estamos dañando a la población. Primero debe haber una clara decisión, porque este país debe crecer en el tiempo y eso es la prioridad, porque aquello que crezca, el ajuste fiscal viene en automático, ¿ya? Y lo que haga falta para generar, digamos, esa sostenibilidad de largo plazo nos va a dar la necesidad que tengamos que hacer del lado de los ingresos y gastos. Pero por el momento, digamos, la decisión es que este país debe crecer y eso tiene que tenerlo claro la población. Ahora bien, la otra interrogante es el tema pensiones. Sabemos que el tema pensiones ha estado en debate en los últimos años, incluso quien estuvo antes que usted en la cartera de Hacienda decía lo que se hizo en 2017 fue un parche y que hay que comenzar el debate nuevamente del tema pensiones. Ayer yo tenía acá al ministro de Trabajo, Rolando Castro, y él decía, mire, es necesario que se hable del tema pensiones y que se le dé, digamos, una luz a toda la gente que se va a retirar o a la gente que ya, digamos, ha pasado a la fase de jubilación y que tiene un ingreso muy bajo, que apenas le alcanza, digamos, a cubrir los costos que tiene de vida. ¿Qué le dice usted al ciudadano que está a la expectativa y que cada vez que se menciona la palabra pensiones, pues obviamente se pone en alerta porque sabe que ese es un tema sensible que afecta el desarrollo de su vida posterior a su vida productiva, ¿no? A ver, el tema de pensiones, Manuel, es importante que la población, que es un tema muy sensible, como tú mismo lo dices, tenga claro que primero la reforma que se hizo en el 2017 es una reforma que evitó que el sistema quebrara. Y hay que ser claros, la deuda pública estaba creciendo aceleradamente por el efecto pensiones y de no hacer nada, seguramente el sistema ya estuviera quebrado. Y hay que decirlo con eso. Y el haber parado, digamos, a través de esa reforma hizo que el sistema tenga recursos para pagar las pensiones de los trabajadores. Y no estoy defendiendo al sistema, solo estoy aclarando. Ahora hay que ver hacia adelante y decir, miren, efectivamente hay que ver cuál es el enfoque social que le debemos dar al sistema de pensiones. Porque tenemos pensiones muy bajas y es claro que hay pensiones muy bajas. En ese sentido sí estamos trabajando con el ministro de Trabajo, con algunos secretarios, el estudio, digamos, de qué podemos hacer para mejorar las pensiones de los trabajadores. Pero cuidado que aquí hay una relación que nos dijo la Sala de lo Constitucional que debemos manejar. Y uno es garantizar los derechos laborales a través de una pensión digna, sí, pero también cuidar los recursos del Estado de tal manera que no volvamos al desequilibrio fiscal que esto nos puede generar en el incremento de la deuda. Y por eso es que hay que mantener ese equilibrio. Mi responsabilidad es mantener el equilibrio fiscal y otros ministerios tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la pensión digna. Encontrar una respuesta a este tema no es fácil y no nos será sencillo, pero sí hay una clara decisión de que debemos mejorar las pensiones de los trabajadores. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda en esta mañana de jueves. Esperamos recibirlo por aquí en los próximos días para que sigamos hablando de estos temas que, como decíamos, son muy sensibles para el ciudadano y que en este caso le toca pues manejarlos a usted como titular de Hacienda. Gracias, Manuel. Siempre estoy a tus órdenes y a las órdenes de todos los televidentes. Muchas gracias y buenos días. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hechos. Hay información del tráfico, hay información del clima que usted debe conocer y se la vamos a presentar aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.